también ha habido una gran ola de desinformación y una gran serie de problemáticas en la zona metropolitana de Jalisco. Y para ello se encuentra con nosotros Darwin Franco, que es un miembro fundador y parte del equipo de Zonadox. Darwin, qué gusto poder verte, poder escucharte, tenerte aquí con nosotros en este programa especial de Territorial. Cuéntanos cómo ha sido o cómo ha sido esta jornada, que entendemos, y bien lo dijo Carmen, no ha terminado. Sí, hola, muy buenas noches, Marcos, muy buenas noches a todo el auditorio de Alianza Territorial. Ha sido una jornada difícil, ¿no? Porque todos teníamos en la mente un domingo, ¿no? Como cualquier otro, ¿no? Salir a caminar, desayunar, y de repente, en un lapso de una hora, digamos, el estado, ¿no? Las principales avenidas de la zona metropolitana de Guadalajara colapsaron, ¿no? En un lapso, digamos, de una hora y media, ¿no? Al menos en los reportes oficiales, por lo menos 100 vehículos se incendiaron, ¿no? En diversas partes del estado, la mayoría de ellos en la zona metropolitana de Guadalajara. Hubo detonaciones de armas, las redes sociales se llenaron, digamos, de información, una verídica, otra no era de esa manera, pero ante el desconcierto, digamos, y los tiempos y lapsos vacíos de la autoridad para informar si era o no la detención, ¿no? Y que por eso teníamos una respuesta tan desbordada, si había, digamos, de manera muy concreta información sobre lo que estaba ocurriendo, pues lo que reinó fue la desinformación sobre puntos. Ahora pudimos ver la correcta, digamos, o más correcta utilización de la inteligencia artificial, que creó diversas imágenes que se difundieron como si fueran ciertas, ¿no? Una quizás de las más notables es el incendio, ¿no? De un avión que circuló por las redes hasta que después, obviamente, se señaló que no había sido cierta. Y en serio, lo que señalaba, digamos, Jade hace rato, junto con lo que decía Carmen, es que pareciera que Jalisco otra vez se vuelve como un punto de escenario de la violencia, pero este escenario de la violencia lo llevamos padeciendo desde hace poco más de 11 años. Ya hicieron referencia al operativo Jalisco, que es, digamos, como este primer antecedente claro y contundente, donde también el Estado presentó bloqueos, pero nunca ante la magnitud de lo que vimos este día, nunca, digamos, ante una inoperancia de las autoridades que más bien fueron como reactivas, cuando en una hora y media se dejó hacer y deshacer, ¿no? A quienes de manera flagrante paraban personas, detenían vehículos, detenían transportes públicos para después incendiarlos, tomaban casetas o tiendas de conveniencia, y todavía hasta hace más de una hora por la zona norte del municipio de Zapopan, en la zona que se conoce como Tezistán, todavía se reportaban, digamos, algunos vehículos incendiados, o también se reportaban algunas tiendas incendiadas. Lo que también es como para importante mencionar, más allá, digamos, de esta desinformación que pululó, también existieron esfuerzos ciudadanos comandados por un colega periodista datero, Héctor Piña, que creó y que permitió crear una plataforma donde diversas personas, digamos, fueron como reportando de manera directa hechos que después se comprobaban y que generaban un mapa que quizás ahorita puedan ver en pantalla, ¿no? Este mapa se construyó a partir, digamos, de reportes ciudadanos confirmados después por decenas de periodistas que se encontraron en el lugar de los hechos, o personas, digamos, que daban cuenta, ¿no? Y lo que tenemos aquí son tanto vehículos incendiados como detonaciones de arma de fuego, ¿no? Por lo menos en este mapa ciudadano se contabilizan más de 120 puntos y todavía se siguen contabilizando, a diferencia, digamos, de los poco más de 100 puntos donde, de acuerdo a la autoridad que publicó este mensaje hace ya un par de horas, que señalaba menos puntos, digamos, de los que las personas habían señalado. Y esto, insisto, generó otra vez caos, generó que la memoria se reactivara y propició de nuevo un descontrol, salvo que, a diferencia del año 2015, el poder y el alcance que tenían las redes sociales no era tan como el que tenemos ahora, ni el poder de la inteligencia artificial hacía parecer como cierto algo que no lo era, ¿no? Y eso fue un parte, digamos, de lo que vimos. Entonces, no solo habría que reportear ahí, como lo hicieron valientemente muchos periodistas, sino que también habría que estar corroborando constantemente a partir de la información que se daba por cierta o que, digamos, se hacía pasar por otra. Darwin, esto que mencionas, todo esto, la información, sobre todo esta serie de esfuerzos ciudadanos que se pudieron organizar de una manera muy rápida, de una manera incluso sencilla y digerible para todas las personas fuera de Jalisco. Y esto porque hay personas que estábamos impactados y estábamos de no creer todo lo que estaba pasando, ¿no? Este esfuerzo, por ejemplo, del mapeo que hizo el colega, estas recopilaciones, pero sobre todo también la verificación y el saber esperar la información de manera oportuna por parte de las autoridades, de manera oficial, para evitar justo
participar en toda esta ola de desinformación, ¿no? Sí, eso es muy importante porque no solo la información, digamos, llegaba a través de las redes sociodigitales tradicionales, sino que a través, digamos, de los grupos que tenemos de WhatsApp empezaban a circular información que generaban, digamos, mucho más desconcierto que certezas, ¿no? Se Claro. reproducían audios donde decía que esto iba a ocurrir, que iba a haber un asesinato de civiles y que iban a ver el poder, digamos, de este grupo criminal, ¿no? Lo cual, digamos, no es que no haya sucedido así, pero no en las dimensiones en cómo se comunicó que pasaría, ¿no? Eso es como muy importante, por eso el esfuerzo del colega Héctor Piña, junto con otros periodistas, me parece que es importante porque al menos permitió identificar dos cosas, qué era lo que estaba realmente ocurriendo y Claro. permitió mapear en el territorio los lugares para que las personas, digamos, que por alguna circunstancia debieran de salir de sus casas, porque, insisto, mucho de esto pasó cuando las personas ya habían salido de sus casas, es decir, habían ido a desayunar, habían ido a un parque, habían hecho hacer la vida, porque incluso en la propia ciudad por la mañana se estaba desarrollando un maratón, Medio ¿no? maratón, ¿no? ¿No? Entonces, las personas, digamos, ya se encontraban o acabando una actividad o yendo a la actividad y este mapa permitió de alguna manera que las personas supieran por dónde pasar, porque, insisto, la información oficial llegó muy tarde, ¿no? Ya muy Lo tarde. cual puso otra vez en evidencia como descoordinación, pero también creo que la desconfianza de la autoridad federal al comunicar a la autoridad local lo que iba a hacer, porque en anteriores ocasiones, por lo menos en tres anteriores, antes de esta captura y el asesinato de Nemesio Ceguera, ya habían ocurrido operativos así que derivaban en nada, es decir, que se filtraba la información y esta persona lograba, digamos, escapar, pero esta vez no ocurrió así, pero también desconcierta que no, es decir, una detención de tal calibre iba a significar, por los propios antecedentes del propio cártel, una reacción así. Y hubo puntos que no se cuidaron, el aeropuerto, las centrales de autobuses, ¿no? Algunos puntos de la carretera, no se tuvo, digamos, el cuidado, más allá de que hubiera coordinación o no con la autoridad estatal, por la presunta desconfianza que se le podría tener, tampoco el gobierno federal actuó en consecuencia, ¿no? Para que las personas, y ahí, digamos, lo que señalaba Jade hace rato, pues sí, más bien hubo acuartelamiento, ¿no? De elementos de las corporaciones federales, ¿no? Pero que se prevalecieron ahí hasta que después pasaron los hechos, ¿no? Pero en momentos donde pudieron actuar, no se actuó, aunque de manera, digamos, ya muy concreta, las propias autoridades de Jalisco hablan de por lo menos 25 personas detenidas, 11, digamos, que se les encontró en flagrante, es decir, cerca de los lugares donde incendiaron estos vehículos, y otros que fueron deteniendo como a lo largo del día. Una característica importante a señalar de estas detenciones es que la mayoría son personas muy jóvenes, ¿no? Las personas que están siendo detenidas y las cuales, digamos, cuando se les presentó, se les veía evidentemente, digamos, golpeadas, ¿no? Por Golpeadas. señalarlo. Y de ahí que venga como un poco el trabajo que tenemos que hacer los medios de acá, también de ver, digamos, que no haya detenciones arbitrarias, ¿no? En un escenario, digamos así, y también comenzar a ver en el listado con mayor número de personas desaparecidas cuántos reportes de desaparición ocurren, ¿no? A partir, digamos, de esta fecha en adelante, por justamente circunstancias como la que tú sabes muy bien que ocurrió en Sinaloa cuando ocurren estos hechos. Darwin, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros acá en este reporte territorial, en este reporte extraordinario de reporte territorial, porque necesitamos conocer qué es lo que está pasando. Yo me quedo con una duda que iremos resolviendo en los próximos minutos, en los próximos enlaces. ¿Qué cambia o qué podría cambiar o qué podríamos esperar? Partiendo, creo que Jade ya nos dio un adelanto muy importante sobre esto, de que seguro habrá una reconfiguración de esta organización criminal que es el Cártel Jalisco Nueva Generación, esta organización que así la conocemos. Eh, y bueno, esto va a ser muy importante efectivamente en los próximos semanas, meses, años incluso, de lo que vaya a pasar, no solo en Jalisco, sino toda en la región que hoy por hoy vimos cómo fue afectada por la violencia. Claro. Y yo lo que agregaría rápidamente, Marco, sería lo importante saber a quién más se detuvo junto a Nemesio Ceguera, ¿no? Porque Claro, esto implicaría de saber si los cuadros o las otras, digamos, como vertientes del propio cártel van a seguir operando o fue una operación quirúrgica que deja, digamos, sin cabeza, aunque lo cierto, y con eso quisiera concluir, en la historia de este país, en estos, digamos, detenciones de grandes capos de la guerra, nunca derivan en la conclusión del propio cártel, ¿no? claro. Eso ha sucedido así terriblemente, pero lo que vamos a ver es una disputa del territorio entre, digamos, las mismas células que conforman esta organización, pero también otras que ya tienen presencia aquí y que no van a dejar, digamos, que esta oportunidad se pase por delante.
Darwin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en este reporte territorial. Yo te agradezco mucho, te mando un abrazo muy fuerte a ti, a tu familia, allá a toda tu familia, los que viven en Guadalajara, los que están en la zona metropolitana. Un abrazo muy fuerte a todas, a todos ustedes, de verdad. Un abrazo también para ti, Marcos. Muchas gracias. Gracias a ti.